Perfecto, bueno, acabamos de empezar a grabar. Si quieren hablar, Adriana o Cecilia me avisan. Tienen como un cosito para levantar la mano o me ponen por el chat y les doy el micrófono como para que puedan hablar. Las dos me contaron que ya leyeron los dos textos, que ya le hicieron el trabajo, pero que lo quieren volver a revisar. Por las dudas, como esto está grabado, para quienes no hayan visto el trabajo práctico, para los alumnos regulares, que es con lo que me voy a manejar para esta clase, es el resumen de mi planta de naranja lima y la fábula de, no me acuerdo cómo se llama, de los chicos de secundaria, una fábula para un alumno de secundario. Los alumnos que son recursantes tienen que hacer otro trabajo práctico que está en la plataforma. Cualquier cosa, los recursantes, aviso que escuchen esto, que me avisen si tienen dudas. Pero vamos a trabajar con esto. ¿Qué es lo importante de Yarols? Yarols, los textos que vamos a trabajar son textos de por sí horribles. No nos van a gustar nada, desde ningún lado, y más como somos correctores, queremos cambiar absolutamente todo y corregir absolutamente todo, volverlos a hacer, tirarlos y volverlos a hacer. Pero no, Yarols nos va a poner un freno y nos va a decir, no, esperen, veamos solo esta parte, no tenemos que cambiar todo. Entonces Yarols nos va a hablar de ciertas violaciones que se van a dar en realidad él nos va a hablar de metareglas y nosotros vamos a marcar las violaciones a esas metareglas de Yarols. Las metareglas son 4, de repetición, se está sumando a Silvina, de progresión, no me quiero olvidar ninguna, la de contradicción y la de relación. Dentro de la metaregla de repetición y dentro de la metaregla de contradicción, ahora las vamos a ir repasando, tenemos subcasos, pero las metareglas son 4. Buenas, Silvina, ¿cómo estás? Te doy micrófono. ¿Oís? ¿Lo oís perfecto? Silvina. Bueno, cualquier cosa, escríbeme por el chat, Silvina. Hola, ahí saluda, perfecto. Bueno, continúa. Entonces, son 4 las metareglas, algunas van a tener un caso adentro, 2, 3, varios. Lo importante es ir leyendo el texto e ir buscando estas violaciones. Hay quienes prefieren buscar, no sé, todas las violaciones a las metareglas de repetición, todas las violaciones a las metareglas de progresión. En esto, digamos, no hay un único modo. Podemos ir o por las metareglas, o hay quienes van oración por oración, párrafo por párrafo, marcando. Lo importante es que a la hora de marcar quede en claro la parte del texto donde aparece esa violación a la metaregla específica, 1, 2, 3 o 4. Lo pueden hacer con comentarios al costado, en negrito, en colores, pero que quede lo más claro posible para que sea fácil la corrección también, ¿sí? Y lo importante es marcar todos los ejemplos que yo encuentro de violación a tal metaregla. ¿Por qué todos? Porque si yo marco, no sé, todo el texto tiene 5 ejemplos, voy a inventar, de contradicción enunciativa. Si yo marco solo una, no estoy demostrando que sé reconocer todas. Si hay 5 y yo marqué 4 y me olvidé una, no pasa nada. Pero el tema es que si hay 5 y yo marqué una, y da dudas de si sabe reconocer o no sabe reconocer. Entonces, siempre que puedan reconocer la mayor cantidad de ejemplos, mejor. Si vemos que hay una metaregla que se da en todo el texto, por ejemplo, no sé, progresión, se da en todo el texto no avanza, todo el tiempo dice lo mismo, no hay baches en la historia y saltea cosas. Y, bueno, yo puedo hacer una nota, directamente decir, en todo el texto se da la violación a la metaregla 2. Por ejemplo, en este párrafo, puedo poner algunos ejemplos, pero ya, claro, que lo veo en todo el texto. Por la justificación pertinente, o porque hay baches en la narración, o porque no haya temática nueva, digamos, que no sume información.
Entonces, ¿les parece que vamos caso por caso en las distintas metareglas? En la repetición tenemos distintos casos. La metaregla 1 es la de repetición. ¿Qué nos va a decir? La pronominalización, que esto es cuando se usa mal un pronombre. O porque no se usa, o porque se usó incorrectamente. Dice él en vez de ella, o no se usó ninguno, ¿sí? Cualquier tipo de pronombre que esté mal usado, o que no esté usado. No sé si no se cortó, ¿no? Entonces, cualquiera que ustedes vean pronombre mal utilizado, este es el caso. Con definitivización, hubo toda una discusión en el foro, no sé si la vieron. En la definitivización, uno siempre sabe que cada vez que se introduce un término, uno lo va a nombrar como una casa, y después hablamos de la casa. Pero, ¿qué pasa cuando ese término es único? Si yo digo la luna, va a ser la luna, no voy a hablar de una luna, ¿sí? Entonces, cada texto nos irá diciendo si ese término es único o no. Porque si yo hablo de la luna, no lo puedo corregir con que la primera vez que se nombre a la luna tiene que decir una luna, porque no tengo otras lunas, es la única que tengo. ¿Se entiende esta diferencia? ¿La ven? Adriana, Ceci, Sil. Sí. ¿Me escuchás? Buenísimo. Sí, yo las escucho, Bien. Díganme si voy muy rápido, cualquier cosa, me frenan, Les estoy dando micrófono a todas por si quieren pararme o comentar algo. Entonces, en la definitivización, lo importante es ver si el texto te habla de unicidad de ese término o no. Por ejemplo, hablábamos de el cine o un cine, ¿sí? Voy a ir al cine o voy a ir a un cine. Y depende, capaz que estoy hablando de una película y que estoy con mi amiga, y a mi amiga le voy a decir vamos al cine, no vamos a un cine, ¿sí? Entonces ahí no estaría mal marcar que esté así, digamos, no marcar ninguna violación. Pero si yo estoy haciendo un recorrido en la ciudad, y bueno, primero voy a un cine, después voy a otro cine, después voy a un teatro, después voy a un bar, después voy a ir, porque estoy haciendo un recorrido por la ciudad. Y no es el único que hay, tengo millones. Entonces, la primera vez hablo de que voy a un cine sobre la calle Cabildo y después en el cine me encontré con mi amigo y bla, 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 bla. En este caso sí tengo que hacer primero una generalidad de hablar de uno y después lo defino como él. ¿Se entiende esta diferencia? Me contestan por el chat que sí. Buenísimo. Continuamos con el próximo caso, el de la sustitución léxica. En este hay algo fundamental. Los textos, por ejemplo, el de la fábula del secundaria, pueden tener vocabulario pobre, porque es un chico de secundaria que lo está escribiendo, no es un poeta, no es un escritor, es un chico de secundaria respondiendo a una consigna que le dio la profesora. Entonces no esperemos que utilice distintos sinónimos para cada cosa. Si uno, por ejemplo, estamos hablando de el barrio, y estamos hablando del barrio, y entonces yo les cuento que en mi barrio está el bar Montotto. Entonces en el bar Montotto se comen muchos sándwiches, en el bar Montotto se escribe no sé qué, y en el bar Montotto puedo ir a trabajar, y en el bar Montotto, y bueno, ya está, deja de decir el bar Montotto, ya lo entendimos. Siempre que te vas a referir a una cosa así, siempre lo vas a nombrar igual, y bueno, sí, podés buscar sustitución. Pero, sobre todo en el texto de la fábula, les pasa que quieren cambiar los adjetivos, que quieren cambiar los sustantivos, que quieren cambiar, y no hace falta cambiar todo, ¿sí? Tenemos que respetar que el autor pueda elegir un vocabulario que capaz a nosotros no nos guste. Acá es donde nuestra deformación profesional como correctores queremos meter mano todo el tiempo y no siempre tenemos que meterla. Entonces, en este caso, cuando busquemos los sinónimos o cuasi sinónimos en esta sustitución léxica que nosotros podemos sugerir, que sea realmente porque hay una reiteración agobiante en el texto, en donde
no se entiende, o sí, se entiende, pero agota la lectura y la verdad es que poder buscar sinónimos agilizaría el ritmo o le daría dinamismo, etcétera, 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 justificaciones de la sustitución léxica. Pero lo importante es eso, no se pasen para el otro lado, de querer cambiar absolutamente todo. Busquen realmente aquellos términos que se reiteran sucesivamente y que está agotado en el texto, que no le buscaron ni medio sinónimo como para poder explicar o poder narrar esa historia. ¿Dudas con esto de la sustitución léxica? Les doy micrófono. No. No. Buenísimo. Les voy a tapar el micrófono para que no se oiga cualquier ruido para afuera. Recuperación presuposicional y reanudación por inferencia. Estos suelen causar bastante problema en la diferencia. ¿Cuál es, cuál no es? No entiendo. La línea fina, la línea no fina. Recuperación presuposicional es un presupuesto, algo obvio del texto, que no nos lo da. El texto lo da por obvio. Da por obvio que yo ya sé esto, aunque no nos lo dice. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo vieron con Adriana, hay un texto de una reseña de una película, no importa, donde el autor, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el personaje, ¿no? Pero pónganse John Miller. Habla de Miller y después habla de John. Y el texto nunca me dijo que John y Miller eran la misma persona. Asumió que John y Miller eran la misma persona y que yo me daba cuenta. Seguramente ese autor creyó que primero puso John Miller, siguió hablando de Miller, siguió hablando de John y listo, y le pareció que estaba todo bien. Pero no estaba todo bien porque a mí nunca me dijo que John y Miller eran la misma persona. Pero me dio los dos datos. Hay un presupuesto. Hay algo que el texto da por obvio, que cree que lo dijo, y está escrito en el texto. Nada más que no me dio la relación, eso. Con lo cual, yo ahí tengo una recuperación presuposicional. Hay algo que el texto da por obvio, no me lo da. Entonces me falta. Esa información no la puedo reponer. Reanudación por inferencia tiene que ver con algo que yo traigo como lector. Como lector, no solo como lector, sino como ciudadano, como hombre, mujer que vive en este mundo, yo traigo cierta cultura que a mí me da determinados conocimientos. Yo puedo tener unos conocimientos, Adriana puede tener otros, Cecilia puede tener otros, Cristina puede tener otros, Silvina puede tener otros, y así. Bien, puede ser que yo haya cosas que entienda, que Adriana no, aunque Cristina sí, entiende más que yo, y tiene que ver con esta, hasta que no dijo Silvina, sí, con el texto mismo del cuadernillo que da como ejemplo. Silvina dice que hasta que no nombró a Tom Cruise, ella no se dio cuenta que era una película de lo que se trataba. Esto tiene que ver con la reanudación por inferencia. Si vos empezás a leer el texto y te das cuenta que no estás entendiendo absolutamente nada, es que hay algo que vos tenías que traer en ese bagaje cultural tuyo. Que el texto no te lo va a decir nunca porque no espera decírtelo. No es como el John y Miller, me olvidé de decirte que John y Miller eran las mismas, pero te los puse. Acá el texto nunca te lo va a decir, porque es algo que vos tenés que traer como lector, como ciudadano, como lo que sea. Entonces, en eso, por inferencia, a veces la línea es muy finita, y en esto no se preocupen, si le pusieron recuperación presuposicional y era por inferencia, bueno, digamos, tampoco uno va a ser tan drástico en la corrección, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes reconozcan que hay información faltante, ya sea porque no la traje yo o porque no me leí el texto y el texto la dio obvia. Y no la traje yo no la tendría que haber traído, ¿sí? En esto, por ejemplo, que Silvina dice que ya no sabía que era una película, bueno, ella tendría que haber sabido que era una película, y bueno, no sabe que es una película, porque tiene que adivinar que Tom Cruise hizo esta película y demás, y bla, bla, bla. Si no la vio, no la vio y no tiene por qué adivinar nada. Entonces, es importante en este caso que Silvina no tenía información, por ejemplo, en este ejemplo que les digo de John Miller,
que les inventé el nombre, la reseña era de la película El perfume. Yo no la había visto. En realidad la trabajamos con el curso presencial y le pedí a una de las chicas que sí lo había visto que cuente la película, porque yo no podía recuperar muchísima de la información. Entonces, porque no había visto la película y no había leído el libro. Entonces yo no tenía absolutamente idea de qué se trataba. Y el texto no me daba la información. En este tipo de información, por ejemplo, piensen en la inferencia si nosotros, como argentinos, hablamos de, no sé, de San Martín, seguramente todos nosotros entendamos, cuando hablamos de San Martín, de quién hablamos, o de Belgrano. Algo de nuestra historia, algo que nos enseñaron en la escuela, algo que nos empiezan a hablar, nos hablan de San Martín, por más que no sepamos toda la historia, si nació acá, si nació allá, más o menos sabemos quién es San Martín y tenemos una idea en nuestra cultura. Ahora, viene un alemán y le hablas de San Martín y el alemán no tiene por qué saber quién es San Martín. Nosotros le vamos a tener que dar un montón de esa información para que él la recupere y pueda entender el texto que esté hablando de San Martín, por ejemplo. ¿Sí? Se ve esta diferencia, como en uno es necesario lo que uno trae culturalmente y en el otro es algo propio del texto, un presupuesto del texto que el texto asume que nosotros entendimos una relación o una información que no nos la terminó de dar. ¿Se ve esta diferencia? ¿Dudas? ¿Pregunta concreta? Esperen que les doy micrófono, no les estoy dando micrófono. Sí, se ve claro. Ahí les di micrófono, chicas, si alguna... Sí, Cristina, siempre la inferencia tiene que ver con los conocimientos propios que uno traiga. Tiene que ver con las capacidades de uno, no es capacidad la palabra que utiliza el cuadernillo, no quiero, las competencias. Con las competencias de uno como lector. En el cuadernillo ponen, por ejemplo, el ejemplo de María Julia. Los que tenemos cierta edad sabemos quién es María Julia Alzogaray. De repente hay otros de otra edad que no saben quién es María Julia Alzogaray y todo el día con el riachuelo. Y bueno, nosotros tenemos esta competencia como lectores por tener determinada edad, por tener... Bueno, y está bien. Y el que no, de las nuevas generaciones, sí, no está mal. O el que no es argentino, no está mal que no las tenga. El tema es que si uno hace un texto, se tiene que fijar a quién va a ir ese texto como para poder darle esa información y no dejarlo pobrecito, solito, triste y abandonado al lector. En estos textos que nosotros estamos trabajando, ese lector siempre va a estar solito, triste y abandonado porque son un asco los textos todos. Lo sé, son horribles. Sigamos entonces, estos son todos los pasos de la metaregla de repetición. Entonces, siempre que veamos pronominalización, o veamos sustitución léxica, o definitivización, o presuposición, o inferencia, estoy diciendo, Cristina pone, entonces la inferencia siempre tiene que ver con los conocimientos personales del lector, diferencia con las presuposiciones. Diferencia con las... Cristina, te voy a dar micrófono, a ver si podés hablar, como para... Ahí te di micrófono. ¿Podés hablar? Sí, sí. A ver, contame cuál es bien la duda. Quiero saber la diferencia entre una inferencia y una presuposición. Bueno, tiene que ver con eso en realidad. En uno, ya por presupuesto el texto, una información que el mismo texto te la está dando, pero da por obvio algo que no te está diciendo. Esto de John Miller, digamos. Me dijo Miller, pero no me lo unió. Lo dio por obvio que John y Miller eran la misma persona. En cambio, en el otro, vos como lector tenés que traer cierta información para entender que te hablen de María Julia y el riachuelo. Vos tenés que haber entendido quién es María Julia y cuál es el lío con el riachuelo. Inferencia, por ejemplo, siempre, para un ejemplo muy claro, los titulares de los deportivos, de los diarios en deporte, que siempre juegan con nombres de películas,
con nombres de canciones, con autores, siempre juegan en doble sentido con algo, eso es inferencia. Vos tenés que entender que se referían a tal cosa que sucedió, que es el nombre de una película, no sé. El diablo se viste a la moda, bueno, lo usan como el diablo se viste a la moda porque Independiente ganó. Entonces vos tenés que saber que el diablo le dicen a los Independientes y que se viste a la moda es y que juega con el nombre de la película. Vos ahí tenés que recuperar un montón de información porque tu cultura te da que sepas la película, sepas que a Independiente le dicen los diablos, sepan que ganó, no sé. Bueno. Eso tiene que ver con la inferencia, con tus competencias como lector, con tu competencia cultural. En estos tipos de textos va a tener que ver con conocer la historia de Mi planta de naranja lima, con conocer un poco la historia de estos chicos en la secundaria, esta historia que cuentan en Ushuaia. Va a tener que ver con eso, a ver si yo puedo reponer o no cosas de mi cultura de Ushuaia o cosas de Mi planta de naranja lima. Bueno, lo presuposicional va a tener que ver con cosas puntuales del texto. El texto da cosas por obvias, que no me las estás diciendo. Bárbaro. ¿Sí? Son propias del texto. Si la línea está muy fina y dura, no sé si es una, si es la otra, no se estresen, porque no es en algo que uno se pone drástico como docente a decir, ¿cómo? Uso presuposicional y la inferencia. No es tan grave mientras puedan reconocer que hay información que no se puede recuperar. Perfecto, gracias. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se den cuenta de eso, que hay información que no la puedo recuperar por H o por B, o porque yo no la sé, o porque el texto no me la está diciendo, pero yo no la puedo recuperar. Bárbaro. Continuamos, te saqué el micrófono. Yo tengo que hacer una pregunta. A ver, Silvina, te voy a dar, a ver, decile la pregunta y veo cómo la respondo. Claro, no vas a poder porque está en el trabajo, pero me pasa esto. Cuando vos hablás de los parientes, por ejemplo, hablas de la madre y del padre. Si vos mencionaste a la persona, yo digo, ahí está Milagros, la madre, se entiende que es tu mamá, no tengo que decir una madre de Milagros. Y no, vos tenés una sola mamá, yo tengo una sola mamá. Ahora, si yo digo, la madre de Milagros, no sé, la madre es alta, o su madre es alta, y el padre, y ahí no sé si estoy diciendo el padre de la madre, o si estoy diciendo tu padre, pero ese es un caso de ambigüedad, no porque, claro, no porque sea... Ahí puede haber varios casos. Ahí puede haber varios casos, o sea, puede haber un caso de ambigüedad, que estén mal usados los pronombres, puede haber un caso que no estén utilizados bien los conectores, puede haber un caso, digamos, puede haber varios casos ahí que de ambigüedad donde no entendamos de quién esté hablando. Claro, pero podría decir la madre, digamos, por una cuestión de artículo definido o indefinido, estaría bien que yo dijera. Está bien, porque es una sola mamá, y el padre porque es un solo papá. Ahí está bárbaro, yo no voy a decir una madre. Si yo estoy hablando en la escuela de todos los chicos, y bueno, se acercó una madre y me dijo no sé qué. Pero la mamá de Milagros vino y me dijo tal cosa, porque Milagros tiene una sola mamá. Pero en una reunión de padres tengo muchas mamás, entonces vino una mamá y me dijo bla, bla, bla. Entonces ahí está bien que yo primero no diga, estoy en la reunión, ¿no? De padres y diga, vino la mamá de quién, ¿qué mamá? Claro. Hay 60 mamás. Entonces ahí sí tengo que decir, vino una mamá y me dijo tal cosa. La mamá me reiteró que bla, 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 bla. Bueno, listo, ya dije una antes como para ahora poder continuar con la mamá, Pero si yo estoy hablando directamente de Milagros y su mamá, estoy hablando de Milagros y su mamá. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Está bien. Buenísimo, te saqué el micrófono, Silvina, por las dudas, cualquier cosa me lo volvés a pedir. Seguimos con la metaregla de progresión. Acá en progresión es cuando el texto no avanza. O avanza muy salteado, o sea, se come partes de la historia que, ¿cómo hicimos para llegar de Navidad de recién nacido a... se está casando? No se sabe. Nos faltó toda una vida en el medio. Bueno, esto tendríamos, son dos baches, o porque repite todo la misma información, entonces mi mamá es buena, qué buena es mi mamá,
Mi mamá, que es buena, dice que yo soy linda. Qué buena que es mi mamá que dice que yo soy linda. Cuando el texto gira y gira y gira y gira y gira y vuelve a decir todo el tiempo lo mismo, bueno, no hay progresión, no avanza, no hay un aporte temático nuevo. Decís lo mismo en distintas palabras, pero es exactamente lo mismo y no me estás agregando ni información del sujeto, ni del hecho, ni de nada. Eso suele pasar en estos textos, nada, lo marcan. Y también si hay mucho bache, digamos, o sea, la progresión es cuando es circular, que no dice nada nuevo, y cuando hay mucho bache entre una historia y la otra, digamos, entre un hecho y el otro. Que no sabemos qué pasó en el medio, no nos repone esos pedacitos de historia que yo necesito para ir recuperando. Después vamos a la metaregla de no contradicción. En la metaregla de no contradicción tenemos los casos de enunciativa, inferencial, presuposicional y de mundos. En la enunciativa tiene que ver con el mal uso de los tiempos verbales, ¿sí? O si cambia de sujeto directamente, o si cambia de narradores, si un correcto cambio de sujetos o cambio de narradores. Donde más lo vamos a ver nosotros es en el mal uso de los tiempos verbales. Viene hablando todo en pasado y mete un presente que no sabemos de dónde sale. En la narración, ¿sí? A veces dentro de la narración aparece una subnarración que puede estar en otro tiempo. Pero ustedes piensen en los tiempos, digamos, está hablando tal sujeto todo en pasado, o está hablando el narrador todo en pasado, y de repente empieza a hablar en presente. ¿Por qué? ¿De dónde sacaste ese presente? Ayer fui a ver una película, estaba con mi hermana, vino mi mamá. Entonces estoy ahí en el cine, pero si yo estaba en el cine, como empezar a ordenar esos tiempos verbales de narración, ¿sí? Eso tiene que ver con el mal uso de los tiempos verbales. Después está la contradicción inferencial o la contradicción presuposicional, que otra vez, la contradicción inferencial tiene que ver con una contradicción de algo que yo me doy cuenta como lector, me doy cuenta. Acá, por ejemplo, dice, mi tía es viuda, su marido colecciona máquinas de coser, pero si es viuda, el marido no puede coleccionar, porque no tiene marido. ¿Sí? Eso yo me doy cuenta por mis competencias de ser humano, que de español, que sé que viuda significa que su marido se murió, entonces no puede tener un marido que coleccione. Y la contradicción presuposicional es una contradicción propia del texto. Primero te dice, es un día soleado, y después te dice, en este día lluvioso, pero si el día estaba soleado. El típico que el personaje es rubio y después es morocho. Bueno, todas esas contradicciones propias de los textos, ¿sí? Que la presuposicional está bien marcada. Primero te dijo A y después te dice B. Blanco y negro. Bien la contra. La contradicción inferencial es un poquito a veces más difícil de discutir porque tiene que ver con estos aportes que uno trae, estas competencias que uno trae. El que no tiene esa competencia capaz que no la descubre y no pasa nada. Y la contradicción de mundos, en el cuadernillo lo divide en dos, contradicción de representación de mundos y contradicción de mundos. Vamos a unirlo en uno solo, que sea contradicción de mundos directamente. Tiene que ver con aquello que nosotros, por el mundo en el que vivimos, sabemos que es una situación irreal, que no se puede dar. Por ejemplo, acá dice, Oscar salió del subte y en los pasillos se golpeó con un árbol. Yo ya sé que en el subte no hay árboles, porque es subterráneo. Entonces, es una contradicción de mundo, digamos, es irreal. Ahora, si yo estoy dentro de un cuento de ciencia ficción, bienvenido sea el árbol en el subte. Pero en esos textos no estoy en un texto de ciencia ficción, entonces no puedo decir que, y bueno, la profesora estaba dando la videoconferencia y salió volando. Y no salió volando, literalmente volando, no de rápido. Porque no vuela, porque es una persona y las personas no vuelan. Entonces, digamos, esto es realmente una contradicción del mundo. No pensemos en Harry Potter puede haber cosas raras y está todo bien porque es ciencia ficción. En estos textos, no debería haber. ¿Dudas con las contradicciones? Si alguna quiere el micrófono.
Bueno, continúo. La última que tenemos de las metareglas es la metaregla de relación, y en esto tiene que ver con el uso de los conectores, el mal uso de conectores. Por lo general los textos tienen pocos conectores, todo el tiempo usan y, pero, sin embargo, alguno tiene un antes, pero los usan mal, está mal la correlación, ¿sí?, entre uno y otro. Estoy sirviendo, o no lo usan, no sabemos cómo saltó una cosa a la otra, porque no usa ningún conector y no tiene nada que ver una cosa con la otra. En uno de Hitler veíamos que de repente hablaba de, no sé, la sobrina, bla, 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 y de repente saltaba con algo de, no me acuerdo cómo era, la depresión económica, o algo así, que no tiene nada que ver esto con lo otro, ¿cómo lo relaciona? Bueno, ahí faltó algún conector que nos diga cómo relacionar a la sobrina con la depresión económica, más allá de una progresión que saltó de una cosa a la otra. ¿Sí? La idea entonces es que ustedes vayan, estos son todos los casos de las metareglas. Yo quiero preguntarte algo del cine y en un cine cuando termines, dale. Ahora cierro esta idea. La idea entonces es que ustedes vayan recorriendo como ustedes quieran el texto, o van párrafo por párrafo, oración por oración, o van buscando por metaregla, caso de metaregla, buscando todos los ejemplos. Lo que les pido es que sean lo más ordenados posible para marcar el texto, que no sea todo un colorinche que se tenga que subir, bajar, bajar, subir, buscar, llevar, traer, porque es difícil corregir tantos trabajos con tantas modalidades diferentes, o sea, traten de ser ordenados para marcar. Y no se estresen, digamos, el texto va a tener de por sí todo feo. No todo lo feo es una violación a las metareglas de Isarolles. Solo nosotros vamos a buscar estos casos. En todos los textos no voy a tener todos los casos, algunos tendré, otros no tendré, y no pasa nada. Dentro de cada una de las violaciones, marcar la mayor cantidad de ejemplos que encuentre, como para que dar cuenta de que reconozco esa violación. Si encontré una, encontré una. Si encontré dos, encontré dos. Si eran 10 ejemplos y encontré una porque realmente encontré una y no supe reconocer más, bueno. Si eran 10 ejemplos y encontré 9, no pasa nada. Si no marqué las 10, me faltó una, ¿sí? En cada caso lo iremos viendo. Pero lo importante es que no marquen solo uno de cada caso y ya está, porque el texto están trabajados. Bueno, están trabajados, son así. Lo más triste es que son así. Tienen mucho para que ustedes reconozcan. Pregúntame lo que me querías decir, eras vos, ¿no? Lo que me querías preguntar. Sí, bueno, tampoco vas a poder responder exactamente porque está en el trabajo, pero bueno, como puedas. Esto de las instituciones, digamos, de lo que hablábamos de, si yo hablara con vos, te diría, anoche fui al cine. Si yo te dijera, anoche fui a un cine, a vos te llamaría la atención, porque dirías, ¿cuántos cines recorrió? Es decir, ¿cómo yo no sé si tengo que marcar que cuando es una expresión así, no sé, fue como la del ejército, por ejemplo, entró al ejército. Te iba a traer la del ejército a colación, que capaz es más fácil para pensarlo. Claro, el texto de Hitler hablaba de que se unió al ejército. Varios lo marcaron como que tendrían que haber puesto a un ejército. Yo no me di cuenta de eso. Como la oración continuaba diciendo, se unió al ejército, quería apoyar a los alemanes, no me acuerdo cómo seguía, pero más o menos era algo así. La misma oración, el mismo texto, te estaba dando a entender que era un ejército al que se había unido, que era ese ejército alemán. No hay 1000 ejércitos alemanes, hay un ejército alemán. Entonces yo no lo marqué como una definitivización, porque es el ejército alemán, es un solo ejército. No hay varios. Perdón, yo lo hubiera marcado al revés. Si hubiera dicho se unió a un ejército, yo hubiera dicho no, se unió al ejército. Perfecto, perfecto. ¿Eso se marca así, al revés? No, porque en realidad no es que lo usó mal, está bien, está perfecto, digamos, no lo tiene, o sea, vos lo dejás así, no violó ninguna metaregla. Perfecto. Vos lo dejás como está, estaba al ejército, está bien, perfecto, está bien usado, no lo tendría que haber antes indefinido porque acá lo definió.
porque es uno solo, entonces está bien. Hay quienes me discutían y me decían, no, pero es un ejército porque es la primera vez. Bueno, si uno no tiene la competencia, o el texto no nos dice que estaba para el ejército alemán, uno puede decir, no, sí, pará, se unió a un ejército, porque yo la verdad es que no sé que es un solo ejército, que es el ejército alemán, que acá el texto a mí me salvaba bastante la situación para darme cuenta que era el ejército alemán. Pero si yo esa información no la tenía, yo puedo pensar que capaz, en vez de decir el ejército, tendría que haber dicho un ejército. Y no está mal plantearlo y marcarlo si el texto no me da esa definitivización real que yo necesito para entender que haber usado el ejército estaba bien. Bueno, yo digo al revés. Cuando el texto lo da como algo particular, fui a un cine y para mí debió ser algo general. Fui al cine. Bueno, hay que no ver, en mal. el caso del texto, no puedo responder con este texto puntual, ni de naranja, ni Claro. de naranja lima, ni con el otro, no puedo responder en caso puntual, pero si el mismo, o sea, vos tenés que ponerte en ubicación texto. No me importa si en líneas generales es un cine o el cine, como yo le digo a mi amiga. A ver, veamos en este texto, ¿qué funciona? ¿Un cine o el cine? Va a funcionar el cine si realmente es la unidad ese cine, no hay otro, no hay posibilidades de que haya otros cines. Ahora, como hablábamos de la madre, no hay posibilidades de que haya otra madre, porque madre hay una sola en un personaje, ¿sí? Pero en cambio, si en el texto no me hablan de una unicidad, y hay posibilidades de que haya más de eso mismo, y bueno, mató al pajarito o mató a un pajarito. Y la verdad es que el texto no me aclara, y puede ser que haya más pajaritos. Entonces mató al pajarito, no, porque estaba en la plaza, podía haber un montón de pajaritos. Y no me lo definió al pajarito como un pajarito especial. Entonces la verdad es que no, mató a un pajarito. Ahí lo usó mal en la definitivización. No, tendría que haber dicho un pajarito, no el pajarito. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a veces me cuesta distinguir si definitivamente está mal usado o no, porque, a ver, si vos no me digas nada, pero vos sabés a qué me refiero y no me podés responder, pero si en el caso de CC que dice nunca fue a una escuela, bueno, la expresión más coherente sería nunca fue a la escuela, porque es una unidad, porque es una institución. Pero yo no sé si está mal decir nunca fue a una escuela, porque en definitiva, bueno, nunca fue ni a una ni a la otra, nunca fue a una. Pero en realidad la expresión que cabe ahí es decir nunca fue a la escuela. Pero bueno, yo, justo en ese caso, como que las dos expresiones, hay que ver cómo sigue hablando de la escuela para ver si es la escuela o una escuela. Hay que ver cómo está nombrando a la escuela, si como una institución, entonces es la escuela, o como un edificio, entonces nunca fue a una escuela. claro, ¿Sí? está bien. Hay que ver cómo define a escuela para ver, no me quiero meter, y hasta acá me voy a quedar, pero hay que ver cómo define esa escuela, digamos, si es realmente escuela como institución, entonces nunca fue a la escuela, o si nunca fue a una escuela, nunca fue a un supermercado, nunca fue a un... Sí, está bien, como pero digamos, como situación general. Claro, si yo entiendo que hablo de la institución, voy a decir que fue a la escuela, aunque Sí. la primera vez, la segunda y la décima. Sí, porque la institución es una sola. La Perfecto, institución es sí. una sola, no importa si es la escuela número 2, número 3, número 20, la escuela como institución es una sola. Entonces ahí sería, si vos entendés que el texto habla de institución, lo vas a marcar como uno solo, lo que sea, el artículo. Pero ahora, si está hablando como edificio, como nunca fue al coto, es uno solo. Ahora, nunca fue a un coto, porque me da lo mismo cualquiera de los supermercados Coto, bueno, listo, nunca fue ninguna sucursal de Coto. Entonces, fíjate cómo hay casos, Cristina acá
acá Cristina está comentando y pone, hay casos que el uso supera a lo correcto. Lo tenemos que tener en cuenta. En el caso de escuela es naturalizado el término como la escuela. Sí, Cristina, tiene que ver con esto en realidad. Tiene que ver con si es institución o si es edificio, o es, digamos, cómo lo entiende uno. Y es verdad lo que decís, que a veces en nuestro hablar, hay cosas que las decimos de un determinado modo, entonces lo naturalizamos con que va a ser así, y de repente ese texto no lo quiere de ese modo, lo quiere de otro modo y no está mal que ese texto lo quiera de otro modo. Yo lo que les digo es que no se vuelvan tampoco locos, digamos, como no se vuelvan, no se estresen con casos así tan finos, ¿no? Pero vayan por ahí, o sea, piensen en eso, digamos, es institución, es un término único, la luna es una sola, y bueno, la verdad es que si hablo de cuál es el planeta que tiene muchas lunas, Júpiter, no sé cuál es, bueno, si tiene muchas lunas, voy a hablar de una luna, o los anillos, no sé. Se nota que soy correctora, pero nada que ver con astronomía, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, cuando acá en la Tierra nosotros tenemos una sola luna, entonces es la luna, ¿sí? Si el término es único, sea porque es institución, sea porque es término único, sea por lo que sea, no tiene que haber una indefinición previa para decir una. ¿Está bien? Sí, gracias. Merecen. Bueno, este es el recorrido más o menos que tienen que ir haciendo ustedes con el texto, ir buscando las diferentes violaciones. Ya les digo, la idea, o sea, los textos de por sí van a ser feos, así que no se estresen buscando la quinta pata al gato, porque ya de por sí son feos. Entonces busquen las violaciones, busquen los ejemplos concretos de las distintas violaciones, que están claros, que están concretos. Cuando tienen dudas, bueno, puede ser que surja la duda de presuposicional inferencial, o esto que me decías recién, Silvina, con una escuela en la escuela, pero bueno, son casos puntuales que van a tener dudas, no van a tener dudas con todo el texto, con todas las violaciones, ¿sí? Márquenlo prolijo, márquenlo ordenado, márquenlo tranquilos, todos los ejemplos que consigan. En el caso del secundario, vuelvo a reiterar, puede tener vocabulario pobre, no quieran cambiarle adjetivo, sustantivo, proposiciones, todo, porque es un chico de secundario escribiendo, digamos, pónganse en contexto de que es un chico de secundario escribiendo, los conectores se los quieren cambiar todos con sustitución léxica, y bueno, es un chico de secundario escribiendo, va a utilizar pocos conectores, no está mal, mientras lo sucedieran los conectores, ¿no? Hay que ver si por relación tiene o no tiene violaciones, pero por sustitución léxica no le busquen todo, sustitución léxica. Vayan a los términos que realmente agobian, agotan y demás. Si no tienen más dudas, por acá yo cierro, pero habilito el micrófono para ver si tienen más dudas, alguna pregunta antes de cerrar. Les habilité el micrófono a las 4. Gracias, Milagros, excelente. Bueno, me alegro. Cualquier cosa igual, me escriben, tienen hasta el domingo a la noche, así que cualquier cosa me escriben, cualquier duda que surja, no voy a poder responder puntual, pero así como hicimos recién, medio dibujándola, podemos resolver. Sí, perfecto. Buenísimo. Hicieron trampa porque no había ninguna, me vieron ustedes a mí y no había ninguna. Yo tengo la cámara, ¿no me ves? No te veo, no te veo. Ah, yo tengo la cámara. No sé, porque no me aparece entonces. Bueno, No. Bueno, chicas. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. El grabador.